El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a través de la Coordinación Nacional de Literatura, agradecen a la Feria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo esta invitación para dar a conocer los libros de los Premios Bellas Artes de Literatura. Hoy presentamos de manera virtual el libro El Reino de lo No Lineal, ganador del Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2020, escrito por la poeta y traductora Elisa Díaz Castelo, coeditado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el Instituto Cultural de Aguascalientes y el Fondo de Cultura Económica. Nos acompañan el escritor Hamlet Ayala, así como la autora, quien además de hablarnos de su poemario, leerá algunos de sus textos. Elisa Díaz Castelo nació en la Ciudad de México en 1986. Es licenciada en Letras Modernas por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Escritura Creativa por la Universidad de Nueva York. Fue becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, así como de la Fundación para las Letras Mexicanas. Ha colaborado en diversas publicaciones como Letras Libres, Tierra Adentro, la revista de la Universidad Nacional, el periódico de poesía, por mencionar algunos. Recibió el premio de la revista Poetry International en 2016 y el premio Bellas Artes de Traducción Literaria Margarita Michelena en 2019. Es autora del poemario Principia en 2018, que mereció el Premio Nacional de Poesía Alonso Vidal. El libro que hoy nos ocupa, El Reino de lo No Lineal, es, en palabras del jurado dictaminador del Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2020, un poemario original, unitario, coherente, emotivo y con buen manejo del verso. Asimismo, a lo largo del texto, destaca el humor relacionado con el tema central, que es la vida y la muerte. Para continuar charlando de este libro y de otros aspectos de la obra de Elisa Díaz Castelo, nos acompaña el escritor Hamlet Ayala, un poeta originario de Guadalajara, Jalisco. Ha colaborado en múltiples publicaciones como Buenos Aires Poetry, Círculo de Poesía, la revista Río Grande de la Universidad de Texas en El Paso, en la revista de la Universidad de México, Tierra Adentro y La Jornada Semanal. Ha sido becario de la Fundación para las Letras Mexicanas y del programa Jóvenes Creadores del FONCA. Bienvenidos. Hola, nos da mucho gusto estar aquí con ocasión de presentar un maravilloso libro que está a punto de aparecer. Esta es una actividad que se encuentra dentro de las presentaciones virtuales y actividades que tiene la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Mi nombre es Hamlet Ayala y me da mucho gusto estar aquí con Elisa Díaz Castelo el día de hoy para presentar el libro ganador del Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2020, El Reino de lo No Lineal, que aparecerá muy pronto en coedición con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el Instituto Cultural de Aguascalientes y el Fondo de Cultura Económica. Agradecemos nuevamente a la Feria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y al IMBAL la invitación para tener esta charla. Les diré brevemente que Elisa Díaz Castelo ganó este año el Premio Bellas Artes, pero además este reconocimiento se suma a su labor no solo como poeta, ya que tiene un libro anterior que se llama Principia, es este que ven aquí, que fue ganador del Premio Nacional de Poesía Alonso Vidal 2017, sino que además recientemente, en 2019, ella se llevó el Premio Bellas Artes de Traducción Literaria Margarita Michelena 2019 por Cielo Nocturno con Heridas de Fuego de Ocean Vuong, que también es un libro recomendabilísimo que ojalá tengamos oportunidad de comentar. Muchas gracias por la invitación y gracias, Elisa, por compartir.
No, pues muchísimas gracias, Hamlet. Va a ser un gusto platicar contigo, como siempre es un gusto platicar contigo. Y ahora de este libro, estoy muy agradecida también con la FUL por la invitación y por el INVAL por ponernos en contacto con la FUL. Muy bien, pues esta ocasión pretende ser una suerte de charla a propósito de algunos motivos que están en el libro que ya se aproxima a aparecer publicado, pero que también tiene motivaciones, conserva motivaciones e indaga en asuntos que ya se venían planteando en el libro anterior de Elisa, por lo que sería bueno a lo mejor ir jalando de ese hilo nuevamente, ¿no? En principio hay una exploración de ciertas inquietudes personales, existenciales, a partir de hacerte consciente de la naturaleza del mundo que te rodea, ¿no? Del comportamiento de la materia, eh, de ciertas reflexiones poéticas que se derivan de una mirada al espacio, por ejemplo, ¿no? Esa inquietud científica, el remitirse incluso al lenguaje científico, creo que se conserva, aunque con otro tratamiento, en este libro. Quisiera que nos platicaras un poquito eh, cómo ha sido tu relación con los temas científicos y la poesía, y cómo hubo un cierto viraje, un cierto cambio de enfoque, conservando el tema científico entre el libro anterior y este nuevo libro, El reino de lo no lineal. Ah, pues sí, sí, definitivamente la ciencia es algo que siempre me ha interesado un montón y cuando tiene que ver con que mis padres son médicos y yo crecí muy expuesta a ese lenguaje y en un inicio era una especie de lenguaje vacío que me hizo comprender que el lenguaje es ante todo materia, es sonido y creo que esa aproximación al lenguaje como sonido es una aproximación también muy poética al lenguaje. Y más tarde traté de regresar al discurso científico porque siempre me ha interesado un montón la poesía que incluye discursos que aparentemente son ajenos a ella, ¿no? Por ejemplo, me gusta mucho la poesía de Ben Lerner, que él siento que abreva de como de fórmulas académicas, de lenguaje académico, para crear poemas súper raros. Y eso me gusta un montón y creo que es un poco lo que yo quiero hacer desde la ciencia. Y sí, definitivamente ha habido un cambio entre Principia y este libro, El reino de lo no lineal, porque en este libro la parte científica se aparece solo o más que nada en una serie de fragmentos que son los fragmentos donde hago ensayos de definiciones de la palabra vida. Y creo que a diferencia de Principia, en estos fragmentos quise mantener el enrarecimiento, o sea, lo enrarecido que puede ser el lenguaje científico, casi mantenerlo como tal. A veces, incluso en el mismo fraseo en el que aparecían en las fuentes a las que yo me remití para escribir los fragmentos, porque creo que lo que quería lograr en esos fragmentos es una especie de choque entre distintos registros, no solo el científico, sino de repente también hay refranes, el lenguaje coloquial, citas de canciones, y como que justo quería lograr que hubiera un choque entre estos distintos lenguajes. Ok, entonces aquí creo que en este punto se presenta el elemento de la sonoridad, ¿no? Digamos que si bien, como mencionabas en alguna charla anterior, la hiperespecialización, ya sea en la ciencia o en la poesía, van acotando, digamos, eh, la variedad de abordajes, ¿no? Incluso de registros en cada una de las disciplinas. Me parece interesante lo que tú consigues o lo que estás buscando lograr a partir de traer una sonoridad distinta para insertarla en la música de la poesía, ¿no? Creeríamos que, por un lado, que se trata de una musicalidad mucho más rígida, mucho más crispada, digamos, en otro sentido, y por otro lado, que el enrarecimiento no es solo sonoro, sino en términos de significado, ¿no? Sin embargo, lo traes a colación para enriquecer estas definiciones que se van presentando en el libro acerca de vida,
contrastadas entre lo coloquial y lo más rígido, ¿no? Quisiera que nos hablaras un poco de qué tiene esto que ver con tu interés por el elemento musical de la poesía y cómo trasladas esto, eh, digamos, a un libro que está brincando de lo, eh, digamos, confesional, ¿no? A lo conceptual. Ujú. Ay, pues sí, definitivamente como que me interesaba rescatar el lenguaje científico tan rígido, o sea, rescatar la parte rígida e incluso almidonada del lenguaje científico y contrastarla a otra musicalidad, que siento que igual, a pesar de ser almidonado y todo, tiene su propia musicalidad, pero que es muy distinta a la musicalidad, por ejemplo, de los refranes o a la musicalidad de las citas de canciones que aparecen. Y creo que lo que quería crear con todo eso es algo similar a, no sé, al caldo primordial, que describo en varias ocasiones en estos fragmentos, que justamente el caldo primordial es esta idea de que para que se haya dado el salto entre la materia inorgánica y la materia orgánica, tenía que haber una serie de elementos disímiles, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, entre otros, y además probablemente una cuestión eléctrica para que se diera ese salto. Entonces, tal vez yo lo que quise fue rescatar a nivel textual, discursivo, como esos distintos elementos totalmente en apariencia que no tienen nada entre sí, nada en común entre sí, para tratar de crear una cosa nueva, como una nueva forma de, un nuevo discurso, ¿no? Y creo que un poco por eso lo intenté. Pienso que cada uno, igual que una melodía, tiene, no sé, varias líneas armónicas. Tú sabrás más de eso que yo, porque yo no sé mucho de teoría musical, pero pienso que justo una canción o una pieza musical tiene varias líneas armónicas y creo que justo cada tono quería que fuera o sea, el tono científico, el coloquial, el literario, quería que fueran diferentes como partes de esa melodía. Entonces por ahí creo que quería explorar el sonido. No sé si, Vale. ¿cómo lo ves? ¿Quieres que lea? ¿Puedo leer un par de fragmentos? Sí, por favor, me encantaría. Más o menos. Muy bien. Bueno, pues está estructurado a manera como de diccionario. La idea es que es una especie de guiño a la estructura del diccionario. Vida. Menudo adrede recalcitrante. Ver el origen de, ver generalidades. Retrospectiva del concepto, ¿qué no es vida? En el mar ni las piedras ni la arena, en el bosque ni el incendio ni la llama. Interpretaciones, especulaciones, modelos híbridos, ni en el espacio rotación o traslación de astros, aunque quizá cometas, eso, tal vez de ahí venimos, de otra parte. Lluvia roja de Kerala, somos impacto, meteoritos, su caída, su impronta sobre el suelo. Tal vez la vida es eso, una cicatriz. En este poema estoy explorando una de las teorías de cómo pudo haber surgido la vida y es la biogénesis, que significa que la vida pudo haber venido en meteoritos y llegó por medio de meteoritos a la Tierra a nivel, o sea, unicelular. Y ya luego de ahí surgieron todas las otras formas de vida. Bueno, va otro de los fragmentos de vida. Vida. Si te da limones, ver biosfera, gameto, limonada. La vida depende, se asocia, se vincula, vivo sin vivir en mí, Santa Teresa. No te tardes que te espero, la misma vida perra, vida mía, por ejemplo, ciertas bacterias quimiosintéticas anaerobias, comer, metabolizar, excretar, respirar, moverse, crecer, reproducirse, vida. Continuamente intercambia sustancias con el medio circundante sin alterarse. Vida, gracias a Violeta Parra, vive y deja vivir, refrán, véase el color verde, el estado de latencia, de lactancia, dar vida, quitarla, vida la de los otros, vida, duración real o esperada del funcionamiento de un objeto, persona amada, vida, otro país, un paisaje distinto, lugar que no sea este. Me encanta, estupendo. Quería, a propósito de estos poemas, preguntarte por una idea acerca de la traducción que tú has mencionado antes. Has dicho, empecé a traducir traduciéndome a mí misma, ¿no? Y por otro lado, expresas que toda expresión lingüística es una traducción. Yo me acordaba de estas ideas tuyas a partir de la
voluntad de redefinir una y otra vez el significado de la vida o de presentar sus diferentes maneras de ser, ¿no? En estos poemas. Quisiera que nos hablaras un poco de cómo se ha ido transformando esta noción de la traducción, no solo a partir de las ideas que hay en de la voluntad que existe en estos poemas, sino de tu experiencia como traductora en concreto. Ay, pues muchas gracias, Hamlet. Sí, estoy pensando que justo en los fragmentos de vida puede haber una especie de guiño a la traducción, más que nada por el signo de puntuación que se utiliza, ¿no? Que escogí utilizar puros 2 puntos, o sea, no utilizar ningún otro signo de puntuación, porque pienso que de entre todos los signos de puntuación existentes, el más biológico, orgánico, son los 2 puntos. Pero a la vez, ese signo de puntuación está implicando que dos cosas disímiles son o significan lo mismo, son equivalentes. Y creo que la traducción es eso, ¿no? Justo plantear que dos cosas distantes son la misma, ¿no? Entonces, sí, por ahí puede haber algo relacionado con la traducción, sin duda. Y bueno, con respecto a la traducción, creo que desde muy temprano en la vida descubrí que toda la palabra es traducción, o sea, que todo lo que se expresa con lenguaje es casi siempre traducción de un contenido mental que no necesariamente está codificado como lenguaje, o de una serie de emociones, o de una serie de, no sé, sensaciones físicas que no son inherentemente lingüísticas, ¿no? Entonces yo creo que yo me di cuenta de esto muy pronto, obviamente no en estas palabras, porque tuve como una condición de salud desde muy pequeña que me ocasionaba dolor crónico y que me acuerdo perfecto de tratar de explicarles el dolor a mis padres y a los médicos y de sentir que el lenguaje era insuficiente y que de algún modo yo estaba tratando de traducir mi dolor a lo lingüístico. Y creo que me di cuenta muy agudamente de esa imposibilidad, ¿no? Más tarde creo que mi relación con la traducción y el lenguaje se volvió todavía más intensa porque me fui a vivir a Estados Unidos con mis papás y ahí fue cuando me empecé a aprender inglés y me di cuenta de que un solo significado puede tener dos o más palabras que lo señalen, ¿no? Entonces me di cuenta que no hay una verdadera liga entre la palabra y su significado, que es casi siempre una cuestión completamente aleatoria, ¿no? A menos de que se trate de palabras onomatopeicas, que son las menos. Pero en realidad sí, me di cuenta de que eso es súper aleatorio y creo que eso me dio mucha ansiedad. Y más tarde creo que quise escribir poesía porque pienso que como que tengo mucha esperanza en el lenguaje que se utiliza en la poesía, en su ansia de renovar el lenguaje, de buscar nuevos modos de expresión, porque siento que quizá de esa manera se puede comunicar o se pueden comunicar cosas que son bastante incomunicables, ¿no? Como el dolor físico o el dolor emocional o otra serie de cosas. Y sí, creo como que tengo mucha fe en el lenguaje poético. Sí, me llama mucho la atención al respecto que aunque las inquietudes científicas y la indagación científica siempre ha estado entre tus intereses, no te hayas vuelto una científica, sino una poeta. Tal vez la razón de esa inclinación se encuentre detrás de esa voluntad de querer expresar cosas que difícilmente se pueden expresar y que son las que más inquietan, ¿no? En ese sentido, a mí me parece que puede haber una clave en ese asunto sobre la naturaleza de la poesía no solo como herramienta para tratar de expresar cosas, digamos que el lenguaje cotidiano o que la manera en que hablamos no alcanza a decir tan fácilmente, ¿no? Sino que me llama la atención que hay un fenómeno que está implícito en la escritura de poesía, del que me gustaría que hablaras en tu experiencia. Por un lado, se ha dicho mucho que la escritura es un trabajo solitario. Sin embargo, parece que la poesía permite compartir una soledad, ¿no? Permite estar con los otros, incluso diciendo
nadie podría entender lo que estoy diciendo, ¿no? Creo que esa inquietud está un poco en tu serie de poemas de los Lázaros, que está justo en la primera parte de tu libro. Háblanos un poco de eso. Sí. Pues sí, sí, creo que justamente en Los Lázaros, bueno, la primera parte que no se llama Vuelta, este, pero yo le digo de cariño Los Lázaros y Hamlet también porque conoce el texto desde antes. Es una serie de poemas o sea, en personaje, son monólogos dramáticos inspirados, algunos de ellos en testimonios concretos de personas que han estado clínicamente muertas y han vuelto a la vida, pero también hay otros que yo inventé y creo que justo la idea es señalar o hacer notar que la muerte es totalmente distinta para cada persona, ¿no? Y es lo que yo quería lograr en esta serie de poemas, ensayar distintas voces, distintas aproximaciones a la muerte, distintas formas de relacionarse con la muerte. Y entonces hay una sensación de extrema soledad, pero también hay una especie de soledad acompañada, porque finalmente es la misma experiencia que todos están atravesando de distintas formas, pero es el mismo umbral. Entonces es una especie de soledad compartida, que siento que es lo mismo que es la escritura, ¿no? Es un ejercicio que se realiza casi siempre en soledad, pero que es un vehículo para comunicarse con los otros a veces. Uh-huh. Uh-huh. Ahora, en cuanto a este factor del procedimiento que mencionabas, en donde tú recurriste a experiencias reales de otras personas acerca de experimentar una muerte clínica y después volver, ¿no? Esa resurrección tan misteriosa y tan impactante. ¿Cómo influyó la naturaleza de esas experiencias, no solo del tema, sino de las experiencias en concreto, para definir la forma en la que se presentaron, en la que se fue construyendo el libro, digamos? Ajá. O sea, la forma de los testimonios que leí. La forma de tus poemas, quiero decir. Ah, ok. Sí, pues creo que casi todos los poemas de los Lázaros están escritos en verso, pero justamente intenté que fuera un verso distinto. Hay un par que son en prosa, pero intenté que fueran versos distintos o distinto tipo de verso, incluso diferentes tipos de encabalgamientos en los distintos Lázaros, para tratar de delimitar un poco distintas personalidades y distintas voces. Entonces creo que es un poco, bueno, fue un poco así el proceso. Y si quieres, estaba pensando que podía leer uno de los Lázaros. Sí, justo te iba a pedir eso. Bien, a ver. Justo es uno donde creo que se ve eso de la soledad acompañada y el hecho de que la muerte es solo una, pero a la vez es una especie de como compañía con todos los otros que han muerto, ¿no? Y es el primer poema del libro. Se llama, no se llaman, no tienen, solo tienen número, pero bueno, aquí va. Vine a morir un día de alta mar en Aruba, con las aletas y el snorkel puestos. Supe que me moría. No hay peor dolor que el miedo, hay que decirlo. Por lo demás no pude despedirme, ni siquiera del cuerpo. De pronto siempre es tarde. Quise gritar, pero el agua me cayó la boca. Desde entonces en un oído escucho, aunque esté en el desierto, oleaje del Caribe. Y hasta mi nombre, Celso, se me ha salado un poco. Quiero decir dos cosas. Primero, todos los ahogados en el mar mueren de sed. Punto y aparte. El tiempo allá mismo en el anverso es pura orfebrería. Me levanté del cuerpo como un niño aletargado de su cama y me miré desde arriba mecido en el oleaje. Supe entonces que somos tan ligeros. Pesamos menos que el agua salada. Me distraigo. Eran dos cosas que quería decirles. Primero, la muerte es multitud. Desde arriba pude mirar, extraña aparición, a los demás ahogados, todos ahí, devueltos a su muerte, acróbatas del agua y del respiro, llevados por la lengua ávida del mar, cada uno una y otra vez durante siglos, atravesado por el acto siempre ajeno de morir, empedernidos en su muerte o resignados, pero todos muriendo, hay que decirlo, con la muerte en cuello, rebosando su sal en los bolsillos. Entonces soy uno de ellos casi, soy por poco alimento tibio todavía y me pregunto, ¿qué pez se comerá mi corazón? Pero no me morí lo suficiente. Mi nombre, Celso, se me volvió a la boca y el albedrío de mi cuerpo quiso. Dos cosas, solo dos quiero decirles. Cada quien tiene el suyo,
pero mi Dios es esa agua tibia iluminada, me atraviesa su lumbre líquida y despierto, todavía, cada mañana, a veces, con el oleaje propio de ese mar adentro. Mi marea, mi sangre una marea tibia y salada, iridiscente, y hago de cuenta que la muerte es mi cumpleaños. Me sigue llamando mucho la atención cómo ciertas inquietudes, digamos, el abordaje a ciertas inquietudes, como lo es la impermanencia, ¿no? El saber que todo lo que nos rodea va indicándonos que hay un fin, ¿no? Que todo se acerca a su última expansión o a su implosión. Se va agudizando en estos poemas. Yo encuentro, si me permites, una clave de continuidad en el final de un poema tuyo del libro anterior, Principia. En el final de un poema de ese libro que se llama Materia Oscura, donde hay dos versos que dicen: es solo aquello que no vemos lo que nos lleva de la mano y existimos, ¿no? Y esto está, digamos, al margen de otras alusiones que se hacen a elementos mucho más concretos y más conocidos, como el comportamiento de ciertos cuerpos celestes y tal. Y aquí creo que se siembra lo que podría ser el hilo conductor, por lo menos de esta primera parte, la de los Lázaros, que es la experiencia de que fenómenos que no conocemos muy bien cómo se comportan y cómo funcionan, nos arrastran no solo hacia la muerte, sino de vuelta a la vida una vez habiendo experimentado una situación tan límite, ¿no? como estos. Quería anotarlo porque me parece curioso cómo vamos encontrando el germen de cierto nuevo desarrollo en un par de versos, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves tú? Sí, me encanta esa idea. En ese verso viene de mi poema sobre materia oscura, que justamente estoy planteando que la materia oscura podría ser, porque no se sabe bien qué es, ni siquiera se sabe si existe, pero se supone que sí existe por cómo se comporta, pero no se le puede ver. Y entonces esa materia oscura tiene un gran poder pues, de gravedad. Y entonces en el poema yo estoy pensando que tal vez la materia oscura de algún modo es algo que le da estructura a nuestra propia vida y la materia oscura pueden ser como todas las otras opciones que hubiéramos podido tomar y no tomamos, ¿no? Pero finalmente es esta fuerza invisible que nos lleva consigo y que nosotros no tenemos realmente control sobre ella. Y supongo que esa misma fuerza reaparece en el reino de lo no lineal, explorado a partir de la muerte, y justo lo que dices, también no solo la muerte como esta fuerza enigmática que nos lleva hacia sí, sino también la resurrección, ¿no? Como la mayor parte de estas personas, bueno, volvieron muchas veces por cuestiones médicas, o sea que hubo intervención médica y entonces vuelven a la vida, pero no siempre es el caso. A veces el mismo cuerpo como que empieza a ir hacia el proceso de muerte y de repente, sin saber bien por qué, hay una especie de regreso a la vida. Entonces es como si estuviéramos siempre, o sea, creemos que tenemos control sobre todas estas cosas, pero en realidad no tenemos ningún control. Y creo que sí, definitivamente ese es un tema que quise explorar en los Lázaros desde la muerte y en Orfelia un poco desde la depresión mayor, ¿no? Como otro proceso biológico que también es difícil de controlar. Sí, justo quería que pasáramos a hablar de esa segunda región del libro, que es Orfelia, la que la protagoniza. Háblame un poco de cómo se gestó Orfelia. ¿Quién es Orfelia? Bueno, pues Orfelia es una especie de mezcla de dos personajes, Orfeo, el personaje mitológico, y Ofelia de Hamlet. Es una especie de amalgama de ambos. Hay características, incluso hay como guiños bueno, en la serie de poemas de Orfelia hay guiños a ambos personajes. Se utiliza la metáfora de ir al inframundo, de la visita al inframundo de Orfeo,
como una metáfora de la depresión mayor, y como la depresión mayor casi como un estado umbral entre la vida y la muerte, ¿no? Como que siento que todo el libro se detiene mucho en ese umbral entre vida y muerte, y en el caso de Orfelia, ella llega a ese estado por la depresión mayor. Y es un personaje, o sea, sí es un monólogo dramático, pero a la vez creo que es más bien un personaje que fue necesario que yo creara para poder escribir de experiencias que hubiera sido muy difícil escribir de ellas de otro modo, porque estaban demasiado cercanas. Entonces me ayudó mucho crear este personaje para alejarme un poco de esas mismas experiencias. Entonces es una especie de alter ego, supongo, no Ok, necesariamente un personaje, ¿no? entiendo. ¿Podrías leernos algo de Orfelia? Sí, claro, pues pensé leer, ahora que mencionaste lo de la traducción, un poema de Orfelia donde justo trato de explorar la depresión mayor como si fuera una especie de enfermedad localizada en el, bueno, está localizada en el cerebro, ¿no? Pero localizable y visible, ¿no? Y hay una serie de consultas a las que Orfelia va. Esta es una de ellas. Y si quieres, luego puedo leer otro de Bueno, esta misma serie. Orfelia visita al médico. Todos los dioses usan batas blancas. Mañana es tarde. A esto te referías cuando me dijiste que las tiendas estaban abiertas las 24 horas. A esto te referías cuando me dijiste que había que ir muy lejos. Mi voz es un animal todavía tibio. El lugar donde aquí. La paciente muestra pocos signos de lucidez. Escúchenme. Mi dolor está en otro idioma. Quiero decir que necesito regresar, que me lo devuelvan. Los doctores son cadáveres de plumas, silenciosas corcheas, y sobre la tierra los semáforos ya me han olvidado. La doctora come ávidamente una granada. Su cuerpo es limpio como una radiografía. A veces hay que abrir más la incisión para que sane. Bueno, esta es una de las consultas. Y puedo leer otro de la serie de Orfelia, si quieren. A ver. por favor. Uy, perdón. A ver. Orfelia encuentra la garantía del refrigerador. Te lo llevaste y me parece bien. En cualquier caso, mi casa es fresca y honda y hace mucho venció la garantía. Era demasiado para mí sola. No pude con su ruido. Ahora lo imagino en tu nueva cocina, impasible y constante. A diferencia de mí, te acompaña todavía con su silencio espumoso, de enorme concha que acapara el oleaje del mar, uno de invierno. Seguirá abasteciendo la oscuridad con su monólogo. Todavía intenta alargar la vida útil de las cosas, detener humildemente el tiempo. Con su luz de inframundo alumbra el insomnio de tu hambre. Me pregunto si a veces su rumor te despierta, si lo escuchas enhebrando sus sílabas de hielo. Una vez me dijiste que incluso en alimentos congelados no se detiene la descomposición, solo se alenta. Aquí tengo la garantía, la fecha exacta, la hora y el minuto de la compra. Fue lo primero que compramos juntos para la casa. Pienso en todo lo que quisimos mantener fuera del tiempo. De nuestra visita al centro de conservación del Lobo Gris, recuerdo esa pick-up cargada de venados muertos. ¿Te acuerdas? La descubrimos por el olor. Allí estaban, apilados uno sobre otro, y no era claro dónde terminaba o empezaba un cuerpo. Eran una sola masa de pezuñas, cornamentas, pelaje ensangrentado y sobre todo moscas. Tal era el hambre de los lobos, indiscreta y eterna, de límites desdibujados. Es eso, el hambre que se renueva, el mundo que insiste, sus bacterias. Mientras tanto, nuestro refrigerador en tu cocina deshebra el aire con su quejido luctuoso, sigue cantándole a las cosas que guarda adentro. Quédate, quédate así, no cambies nunca. Listo. Ah, estupendo. Oye, no me deja de llamar la atención lo que mencionabas antes sobre cómo se gestó Orfelia, en el sentido de que, digamos que la complejidad psicológica de la voz poética que viene a relatar estas cosas, pidió primero una suerte de mezcla entre dos entidades para, para poder volver a ser una, ¿no? Que se puede expresar desde este punto de vista. Creo que eso dice mucho acerca de
lo que, lo que es necesario para abordar algunas cosas que están en lo más íntimo, ¿no? Y que posibilita la poesía de alguna manera, armarse, digamos, de todos estos recursos para poder dar en el clavo, que creo que es lo que tú has logrado a través de estos experimentos. Gracias, Hamlet. Sí, pues siento que justamente traté de hacer extraño lo más cercano, como fue un movimiento, pienso en el significado de la palabra ominoso en alemán, ¿no? Un Heimlich, que es como lo no, lo que es de la casa, pero es ajeno a la casa, me parece, o sea, no sé alemán, pero creo que significa algo así como algo que es íntimo y es a la vez distante. Entonces creo que ese fue el movimiento que quise o necesité más bien hacer para poder escribir de esa experiencia, fue volver la experiencia propia completamente ajena y verla como algo muy, muy extraño y distante, a la vez que totalmente íntimo. Ahora quisiera que nos hablaras un poco de dónde viene la presencia, digamos, la alusión a estas tradiciones de la mitología, por ejemplo, y de la literatura antigua. Sé que, por un lado, tú has tenido en tu formación tu propia inclinación a cierta tradición mitológica, pero bueno, me interesa saber de dónde vienen estos elementos que terminan por construir una literatura que está remitiendo a situaciones del día de hoy que tienen incluso alusiones a la vida tecnológica, pero que se están sirviendo de referentes que están desde siempre en la historia de la literatura. Uy, pues es una pregunta difícil. No sé por qué yo desde que era muy chica me parecía fascinante la mitología. De hecho, quería estudiar mitología, pensaba que podía hacer una carrera, así como una licenciatura en mitología. Eso es lo que yo quería hacer. Ya luego me di cuenta que pues no existe prácticamente en ningún lugar una licenciatura en mitología, pero siempre me fascinó el discurso mítico y especialmente me fascina cómo ciertos autores retoman el discurso mítico, fantástico, y escriben desde la actualidad. Por ejemplo, siento que Margaret Atwood hace esto muy bien en la narrativa. Y sí, es como un tema que siempre me ha fascinado. También ciertas películas que retoman estructuras míticas, como una que se llama The Sweet Hereafter, que toma como la estructura del flautista de Hamelin y la trasplanta a una situación muy concreta y dolorosa del presente. Entonces me gusta que la mitología finalmente canaliza, es una especie de pues, como algo que contiene y cristaliza nuestras preocupaciones durante siglos y siglos y siglos. Siento que justamente la mitología es lo que resulta después de siglos y siglos y siglos de personas pensando sobre temas que nos han preocupado y por eso es tan poderosa, ¿no? Entonces supongo que por eso quería referirme un poco a ella, como tratar de retomar lo mitológico desde lo íntimo, que es algo que también hace mucho Ocean Vuong. Estoy pensando y que admiro un montón en su trabajo, ¿no? Como que él hace muchas referencias míticas y las trasplanta al presente y a lo concreto. Y me gusta un montón lo que sucede cuando esos dos mundos colisionan, ¿no? De algún modo. Sí. Confluyen por afinidades, ¿no? Afinidades pasionales o trágicas, por supuesto. Ahora, más concretamente, yo quisiera referirme a otra parte de tu escritura, que se sabe que eres además narradora. Yo he tenido la oportunidad de leer algún cuento tuyo, sé que hay un proyecto de novela en curso. Yo quisiera que nos contaras digamos, de qué manera se han relacionado tus prácticas en la disciplina narrativa y en la escritura poética. ¿Qué ha ganado, por ejemplo, tu poesía de la narrativa, no solo la que escribes, sino la que lees, y viceversa? Muy bien. Pues sí, escribo narrativa, aunque todavía no he publicado.
nada de lo que es escrito de narrativa. Y siento que siempre me ha interesado un montón la literatura que es de género híbrido, ¿no? Que participa de más de un género a la vez. Por ejemplo, Anne Carson me fascina porque siento que justo tiene elementos pues, de poesía, pero también de ensayo y también de crónica y a veces de novela. Entonces, siento que me interesa un montón ese tipo de literatura. Y creo que mi interés por la narrativa y el hecho de que leo muchísima narrativa, sí, definitivamente ha influido en mi escritura de poesía, porque, por ejemplo, esta tendencia de escribir a veces desde personajes es algo que creo que está muy ligado con lo narrativo, ¿no? Donde uno inventa personajes, inventa todo su mundo íntimo y toda su voz, incluso trata de distinguir las voces de cómo hablan distintos personajes. Y creo que eso ha determinado mucho mi propia aproximación a la poesía de monólogo dramático, que es algo que yo siempre he escrito. De hecho, cuando empecé a escribir poesía, escribía monólogos dramáticos, lo cual es muy raro, y yo lo atribuyo a que pues tenía, no sé, 15 años y todavía no había experimentado muchas cosas, entonces tal vez era más sencillo para mí inventar situaciones y escribir desde las situaciones inventadas, percibidas por personajes también inventados. Entonces sí, definitivamente creo que puede tener que ver, especialmente en este libro, donde hay más personajes, hay más de mi tendencia narrativa, definitivamente. De acuerdo. Pues yo iría concluyendo esta charla aquí. La intención es que vayamos sembrando el interés, primero por leer lo que ya está a la mano de Elisa. Sus poemas están en las revistas, están en internet. Su libro Principia me parece que está disponible ahora eh, gracias a Tierra Adentro, ¿no es así? Ya lo bajaron. Es que Bueno. quiero Bueno, por mucho tiempo estuvo ahí Ujú. para consulta y para descargar, pero de todos modos estará por ahí en librerías, en Educal, tal vez en el fondo. Vale muchísimo la pena buscar los poemas de Elisa para ir teniendo cada vez más expectativas y estar más preparados para lo que nos va a ofrecer en su siguiente libro. Tal vez podríamos tener un ratito más de lectura tuya Claro, claro. para ir terminando. Muchas gracias, Hamlet. Sí, No, perfecto. gracias a ti. Pues puedo leer un par de poemas más. Uno primero de los Lázaros. Un momento. A ver. No. Bueno, que es un poema en prosa, justo de la parte de los Lázaros. El mundo es un establo de muertos, una flota de ataúdes bajo tierra. En las noches remontan sus pasados, recuerdan de sus vidas caducas número y entre calles. Nuestros muertos entran a casa sin premura, con llaves propias. Prenden cada hornilla de la estufa, abren la puerta del refrigerador, se le sientan enfrente y bañados por su luz fría, discuten con él en su idioma de gerundios mecánicos. Se cepillan los dientes con nuestros cepillos, juegan a probarse nuestra ropa, se burlan de nosotros y de nuestros calcetines disparejos. Yo también, recién entrada y sin tocarlos, vi que tenían hambre. Yo también, y sin tocarlos, quise gritar sus nombres. Vi que habían dejado sus uñas de alejados centímetros en sus ataúdes, y quise decirles yo también, y quise yo, recién entrada, afilar mi rostro con la luz de sus voces. Yo, siendo quien soy, quien habla y desde dónde, pero no hicieron caso. Respondieron apenas a mi cuerpo, como si fuera el recuerdo de sus vivos atravesándolos con un escalofrío invertebrado. Sentada en las orillas, los vi con bocas abiertas realizar el simulacro del llanto sin lágrimas. En realidad no están tristes, no les alcanza el cuerpo para tanto. La oscuridad les pesa como tierra mojada. Domesticados como mascotas insomnes, miran los semáforos de las calles vacías y tratan de recordar el nombre de los colores. Yo, recién entrada, quise olvidar para quedar tan trunca como ellos, pero en mis labios rojo, verde, amarillo, como quien come flores. Los desintegra el olvido de los vivos. Cada facción olvidada se borra de sus rostros, se oscurece. Yo quise tomarlos de las manos, pero ellos se negaron a entrelazar sus dedos con los míos y supe que tampoco ahí pertenecía. Quise reconocer su celo, pero ellos nunca. Supe entonces que ni siquiera ahí, que yo tampoco, yo, recién entrada. Al salir de vuelta a la vida me pregunto,
¿Se cansan los muertos de tanto aguantar la respiración? El suyo es un mundo submarino, y sus movimientos son leves como de medusas que apenas creen en su cuerpo y se miran a través de sí mismas. Bueno, pues voy a leer ahora otro de Orfelia y ya, para terminar con dos más de Orfelia, ¿no? Yo creo. Orfelia borra viejas fotografías de su celular. Ya terminó el viaje. Jardín de erizos, piedras contra el agua, marea y estría, el artilugio diario de los atardeceres, cosas que aseguramos no olvidar nunca, el sabor de la sal y su intemperie, el mar, sábana sin sueño que dobla y desdobla sus esquinas, tu piel contra la mía, las cabañas de Mario, su guitarra y canciones. Era la última noche. El mundo era un acorde pulsado justo a tiempo. La música redondeaba las cifras inexactas de nuestros cuerpos y el hambre del mar. Lo sabíamos bien. Yo miraba la sombra de la voz, que es el cuerpo. Tú, la frente contra mi hombro, aferrabas mi mano entre las tuyas como un niño. La felicidad y su envés de desamparo. Es cierto, ya para siempre es tarde en esa tarde. Es lógico colegir que el sitio en el que estuvimos existe todavía, aunque nosotros no, o no de la misma forma. Mario afilará su voz contra la piedra cerrada de la noche, y al fondo el mar aún y siempre se romperá la cara contra las rocas. Solo aquellas cosas que repiten una y otra vez su propia destrucción permanecen. Ya terminó el viaje. Nuestra piel olía a citronela. Bueno, pues leo uno más, ¿no? Y ya. Vale, sí. Bueno. Orfelia desvaría con las metamorfosis. 1. Quise aligerar el regreso del fin del mundo con un poco de conversación. 2. Eres de los fantasmas que continúan a través de sus heridas. 3. Envejeceré. Entonces nadie podrá creer que alguna vez fui amada. 4. Me gustaría cambiar tanto que la gente diga que no puede verme. 1. No es eso. Solo quiero mover a los muertos con mi voz. 2. No lo sé, pero no lo sé, pero tengo miedo. 3. Corrimos por el crudo y oscuro silencio. 4. ¿Cómo honras tú esos años? ¿A veces recuerdas? 1. Moriste una segunda vez y no tuviste quejas. 2. Apenas te toqué, te alimenté con tristeza. 3. Tu amor por mí es viejo. ¿Puede ser cierto algo así? 1. Te olvido aunque no quiera. 2. Me comeré tu sombra. 3. Algunos llaman a esto sobrevivir. Listo. Muchísimas gracias, Elisa, por esa lectura. Gracias. Pues yo creo que si no tienes algún comentario que agregar o algún otro texto que quieras comentar, pues yo creo que podríamos ir cerrando esta charla breve, este pequeño repaso por las ideas que hay detrás del libro que viene y detrás del libro que apareció hace poco también, que yo creo que desde ya van dibujando una indagación poética muy singular, súper interesante, que de verdad que se tienen que acercar a experimentar con sus propios ojos. Ahora ha sido un placer escucharte porque además Elisa es una gran lectora de poemas y podemos ya sentir la profundidad y la velocidad emocional, ¿no? y de significado de estos textos. A mí me da mucho gusto haber sido invitado a acompañar esta presentación y bueno, una vez más gracias a los organizadores de la feria, a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y nada, esperemos verte muy pronto, Elisa. Sí, muchísimas gracias, Hamlet. Ha sido un gusto platicar contigo de este libro. Muchísimas Igualmente. gracias. Adiós. Gobierno de México.